Elda Mata, querida, presidenta de Sociedad Civil Catalana. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy contenta de tener la oportunidad de charlar un rato contigo, Joaquín, también gran luchador como yo. Oye, Elda, siento que me da la impresión que vas a empezar enfadándote un poco conmigo porque me acabas de contar algo que no puedo evitar la tentación de contarlo inmediatamente. Y es que tu 45 aniversario de boda, y estás aquí, haciendo esto que tu marido te está esperando para celebrarlo, ¿no? Bueno, oye, pues te agradezco muchísimo que te hayas Pues, tomado que hayas hecho este break en tu día, y a Mariano también se lo agradezco mucho, que es el que lo está sufriendo. ¿Eh? pues la verdad, mira, me das una buena entrada para explicar que es verdad que hay algunos de nosotros pues estamos en primera línea, pero afortunadamente pues tenemos personas a nuestro alrededor que sufren a veces más en silencio, a veces menos, pero que nos ayudan muchísimo a poder seguir adelante con nuestro compromiso. Ellos también es su manera de estar comprometidos. Cuando le he dicho, también jugaba yo mi baza de Joaquín Villanueva, porque sabes que te aprecia mucho, igual que toda tu familia. Entonces ha dicho, bueno, por Joaquín, de acuerdo. Pobre Mariano. Fíjate que yo me quedaría encantado en esta charla con la presidenta de la sociedad civil, a mi entender, más importante de España, y que cambió, el curso de la historia, ¿no? Al dos veces sacar 1 millón de constitucionalistas a la calle en Barcelona. Pero fíjate que yo me quedaría encantado solamente con que los que nos escuchen sepan lo duro que es ser presidenta de Sociedad Civil Catalana. No sé si la gente lo sabe, pero yo lo voy a decir. La mayoría de los presidentes, y primera presidenta que eres tú, han durado muy poco tiempo. Es un puesto muy duro, ¿no? De 1 año, 2 años, un puesto muy duro. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto que en Cataluña hay más constitucionalistas que separatistas o nacionalistas, pero es cierto que esos constitucionalistas, más del 50%, están en sus casas. Lo sacó Sociedad Civil Catalana 2 veces a la calle, ¿eh? Pero en cambio los otros, ese 40 y X, pues esa es la gente que te hace la vida imposible, y que ya sabemos que aquí, Elda, tú no estás haciendo muchos amigos. ¿Qué me Pues dices? efectivamente, primero no hago muchos amigos porque hace pues 40 y pico años que vivo en la provincia de Gerona. Soy de Barcelona, pero elegí por temas profesionales y porque me gusta mucho. Es una provincia preciosa. Tengo la ventaja de jugar, de vivir en el Ampurdán, pero y que también da una visión sobre lo que es la idea nacionalista, que el germen muchas veces es en Gerona, en Lérida, en Manresa, en la Cataluña central, etcétera. O sea, yo tengo palco sobre la visión del nacionalismo desde Gerona. Eso hace indudablemente que las cosas las vivas en primera persona y desde el principio. O sea, el acoso, la, la muerte civil, el miedo, no es una cosa que puedas contar, y hay mucha gente pues, que tampoco no lo cree, sino que es la realidad y se vive el tema, por ejemplo, de la lengua, de tener que defender que tus hijos puedan estudiar en español, igual que en catalán. Bueno, pues hay partes de la zona de Barcelona, pues evidentemente no se entiende. En otras partes de España también es increíble el que estamos viviendo esta situación, pero hay una cierta sensación de que no puede ser verdad. No puede ser verdad que en España no se esté estudiando en español. Tenía una entrevista pues, precisamente antes de ayer con una persona muy sueca, de reconocido prestigio, y él preguntaba, ¿esto se da en algún lugar del mundo? Y dice, no se da, lo que se está dando en Cataluña y en otras zonas de España es inaudito. Es muy difícil de explicar en España, España, en Europa y en otros foros que pueden estar pasando, que esta conculcación de derechos sea así en un Estado democrático como es España. Sí, fíjate que me ha recordado que cuando estuvimos con Albert Boadella,
que estuvo una jornada, la verdad que fue estupenda en Pamplona. Lo llevamos Sociedad Civil Navarra, lo llevó y él me contaba, antes del evento, estuvimos comiendo juntos ahí en el Hotel La Perla, en la Plaza del Castillo, conocerás, y me contaba que él cuando va a la casa de Gerona, no me acuerdo qué pueblo era, Jafra. pues él tenían que hacer la compra en Madrid. O sea, hacían la compra en Madrid y se iban allá, ¿no? Porque, por ejemplo, en la carnicería no les vendían. ¿Eh? O sea, has hablado de muerte civil, acoso, ¿no? Sí. Esto es tremendo, ¿no? Y yo esto es lo primero que quería, o sea, que todo el mundo fuera consciente que cuando tú estás ahí, casi todos los días te vemos en los medios con una entrevista, pero que todo esto es muy duro y que te has metido en un lío importante por convencimiento y solamente agradecer lo que estás haciendo. Empecemos por ahí, por el agradecimiento, que estoy seguro que la gente que nos va a escuchar estará encantado, que como dice, que conduzca, ¿no? Este agradecimiento de la gente que nos está escuchando a que haya estado ese paso, porque es un paso muy duro. Oye, has hablado Elda, del tema de la lengua, ¿no? Lo del 25%, ¿no? Que ahora el Tribunal Supremo de Cataluña lo ha confirmado, 25% en castellano en el sistema educativo catalán, luego la ley del Parlamento catalán, digamos, anulando eso de facto, ¿no? ¿Dónde estamos en este momento con el tema del 25%, etcétera? Y si quieres comentar algo también de la manifestación que estuvimos el otro día. Pues desgraciadamente estamos igual que en la casilla de salida, que es en Cataluña no se cumple la ley, ni se hace cumplir la ley, ni se cumple la ley. Y esta impunidad que ha venido gozando pues los políticos y los gobernantes del régimen nacionalista, tenemos en Cataluña hace 40 años, pues llega a la conclusión que cuando hay una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues como no les atañe. Y bueno, pues deciden, igual que el 6 y el 7 de septiembre del 2017, que ellos pues aprueban unas leyes de desconexión que llaman ellos para llegar a la República, a la independencia de la República de Cataluña, pues hacen lo mismo ahora con la sentencia. Dice, bueno, esta sentencia a nosotros, ¿qué más nos da? Esto es del Estado español, que es represor, no tiene nada que ver con nosotros, vamos a buscar un subterfugio y vamos a hacer nuestras propias leyes. El otro día, precisamente en una entrevista, me decían, oiga, pero es que esta ley nueva del catalán, para no cumplir la sentencia del 25%, tiene el 80% del respaldo del Parlamento de Cataluña. Y yo les dije, sí, evidentemente, pero eso no hace que sea una ley constitucional. Lo mismo hicieron el 6 y el 7 de septiembre del 2017. También aprobaron unas leyes por amplia mayoría en el Parlamento de Cataluña y no son leyes, fueron inconstitucionales y por lo tanto no tienen, es papel mojado. Pues lo mismo será papel mojado lo que están haciendo ahora con el tema del 25%. Desgraciadamente, lo que ha pasado en este país pues en los últimos decenios es que cuando el partido que gobierna necesita una muleta, le da bastante igual el tipo de muleta que tiene y si cae en el ámbito nacionalista, pues como está pasando ahora, pues por esos cromos de Esquerra Republicana o de Bildu, bueno, pues uno se tapa los ojos o la nariz y entonces, bueno, pues en lugar de gobernar y de ejecutar las leyes, poner todo de su parte para que se ejecuten las leyes en Cataluña, pues el gobierno de España decide que mira hacia otro lado, sabiendo que son inconstitucionales estas leyes, pero bueno, si se ganan 1, 2 o 3 años, pues ya habrán tenido lo que querían de los nacionalistas. Perdona, sigue, no, Elda, te por quería favor. decir una cosa que entronca un poco con lo que decías antes. Lo que a mi manera de ver es absolutamente intolerable es que los partidos políticos que deberían gobernar para la gente, para las personas,
están anteponiendo como suelen hacer, sus intereses partidistas por encima de lo que es el ciudadano. Y el sufrimiento del catalán, del español que vive en Cataluña, del inmigrante, de la persona que no puede ejercer sus derechos fundamentales, está afectando a las personas directamente. El padre de Canet, para poner un ejemplo, hace 35 años que a mis hijos ya los señalaban por hablar en español, oiga, pero ¿qué hablan en su casa?, etcétera. Eso hace muchos años que dura. Y son las personas las que sufren. Cuando a mí entran en mi casa y bueno, pues me envenenan plantas, etcétera, es un sufrimiento personal. O sea, no somos cromos en una mesa susodicha, mesa de diálogo. Y esto es lo que no llega, y es lo que estoy viendo cuando hablo con las personas en los partidos políticos, que no tienen en cuenta las personas. O sea, somos cromos, no estamos. Y de hecho en el 2017, en agosto de 2017, yo hablaba con una persona y decía, oye, pero es que en Gerona los constitucionalistas es que nos van a pasar por encima el día 1 de octubre. Y esta persona, muy bien colocada en ese momento, me decía, bueno, es que sois irrelevantes porque sois tan pocos en Gerona que da igual. Digo, pero es igual, es que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y en Cataluña no se respetan los derechos fundamentales. Fíjate que claro, este es un punto extraordinario, ¿no?, que ha sacado. Claro, cuando están las leyes, parece que esa ley que no se cumple, que por cierto, ¿no?, en la ley catalana, que claro, es extraordinariamente chocante, ¿no?, que el castellano, no sea lengua vehicular, ¿no? O sea, en un idioma que se habla más de 500 millones de personas, de los cuales unos 60 millones en Estados Unidos, en el primer país de la Tierra, resulta que no es vehicular en España, ¿no? Esto no lo puede entender nadie, ¿no? Por eso es muy importante la labor que hacéis, la labor que hacen, por ejemplo, ahora mismo acabo de leer una carta del Foro de Profesores, ¿no?, dirigido a la presidenta de la Comisión Europea. Es decir, que todas estas cosas hay que denunciarlas porque es que no se sabe, porque es de sentido común. ¿Quién puede entender una cosa como esta? Pero sí, cierro ahora paréntesis, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Esto no es ley y luego otra ley y luego... No. Esto se traduce en sufrimiento de personas, ¿no? En sufrimiento de personas, el padre del niño de Canet, y lo que acabas de decir, que yo no lo sabía, ¿no?, que a ti te envenenan las plantas de tu casa, ¿no? O sea, esto es tremendo. O sea, es que esto es vivir, no sé, en Rusia. Sí. No sé, no sé si estoy no poniendo un pasa ejemplo inadecuado, pero es vivir sin libertad, vaya. absolutamente. ¿Eh? No tengas ninguna duda. Y además te diré dos temas más. Vives sin libertad, apelas a las personas que tienen responsabilidad en los gobiernos, porque evidentemente la Generalitat de Cataluña ni ninguna de las instituciones de la Generalitat de Cataluña son neutrales en Cataluña, no lo son. O sea, puedes ir que si eres un catalán de segunda, como somos todos los que no nos consideramos nacionalistas, bueno, nos consideramos porque no lo somos, vamos, no somos ni tenidos en consideración. Pero, por ejemplo, la información en sanidad, en la gran ciudad, en Barcelona, posiblemente la tengas en español y en catalán, en algunos sitios, no en todos, pero desde luego Gerona, Lérida, Tarragona, etcétera, en mi entorno está en catalán, y si te gusta bien, dices, hombre, cuando una persona que está enferma es cuando está más vulnerable, no solo es además de su derecho fundamental, que es que le den la información en español, es que ya es un tema de humanidad. O sea, esa humanidad que pedían para sus hijos que no habían sido escolarizados en catalán y que todo el mundo entendió perfectamente que había que iniciar una posibilidad de que pudieran estudiar en catalán. Cuando ahora le dices, oye, mi hijo que tiene la misma edad que los tuyos quiere ser escolarizado en su lengua materna, que es el español. Bueno, te mira como diciendo, es que los tuyos no son personas. El mío sí tiene derecho, el mío sí sufre cuando llora y no le pueden consolar una profesora en su idioma materno.
pero los tuyos que son hispanohablantes, bueno, si tenemos un presidente de gobierno de la Generalitat, que teóricamente es el presidente de todos, que nos llama bestias con forma humana, pues ya me puedes decir. O sea, Sí, ¿cómo es eso admisible? sí, esto es tremendo. Fíjate que este testimonio, porque esto que estás diciendo es un testimonio, ¿no? Un testimonio de cosas que están pasando en España, que parece que más propio, como decía, de algún país totalmente un régimen autoritario. Pero fíjate que, como digo, ¿no? Esto es tremendo, pero me parece muy triste que yo te voy a decir una cosa que lo sabes, ¿no? En el resto de España estamos cansados de Cataluña. El tema de Cataluña lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El tema de Cataluña cansa. Es decir, el ciudadano español ya está harto, ya otra vez, o sea, ya, en fin, no se le hace ya mucho caso, ya se piensa que eso ha fracasado, el golpe de Estado, pero ya como que ya no está en los titulares. Entonces, claro, no está en los titulares el sufrimiento del que tú hablas, como dices, es un tema de humanidad. Bueno, pues ha dejado de estar en los titulares porque el tema agota, ¿no? El tema agota porque no se ve solución. Hubo las dos grandes manifestaciones, que fue un momento de esperanza, un momento maravilloso, de los días más felices de mi vida. El otro día que fuimos a la manifestación de la lengua, bueno, pues sí, había gente, pero es que tenía que haber 10 veces más, ¿no? Y luego la votación, se votan, tal, el 50% se queda en casa sin votar. Esto es muy triste, Elda. Yo, en fin, me gustaría verlo, no sé, comunicarte más usted mismo, pero No, no yo lo, puedo. no, no, sí, 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 yo lo entiendo. Posiblemente en los años más duros en el País Vasco, yo desde Cataluña decía, pero qué barbaridad, oye, pues oye, que se vayan. La misma sensación que tienen muchos sobre el catalán ahora. Cuando lo vives, dices, ¿y por qué se han de ir? O sea, por qué los que van en contra de la ley, los que se están saltando de manera tremendamente desleal todo lo que hemos puesto en marcha todos los ciudadanos de España hace 40 años? O sea, por qué van a ganar estos? De hecho, es verdad que vivo en un pueblo pequeño y todavía es más complicado la convivencia, porque vas diciendo, bueno, vas a coger el tren y tú estás yendo a un sitio y vas viendo pues a conocidos tuyos, ex amigos que están yéndose a Waterloo, y tú estás diciendo, vamos a ver, tú te estás yendo a Waterloo y de paso lo que estás haciendo es que mi patrimonio, sea el que sea, vale la mitad. O sea, yo voy a ser amigo tuyo, es muy difícil ser amigo tuyo cuando me estás perjudicando de esta manera, cuando mis nietos no pueden estudiar en su lengua materna y son considerados de segunda. O sea, pero todo esto tiene solución, por supuesto que tiene solución, y es puramente volver al Estado de Derecho y que se cumpla la ley en Cataluña. ¿Y quién tiene la responsabilidad de que se cumpla la ley en Cataluña? El gobierno de la nación. Gobierne quien gobierne. Y ahora estamos con la desesperanza de, caray, pues el gobierno actual, lo que está haciendo con Esquerra Republicana. Pero antes hubo pactos también, y hubo el pacto del Majestic, y antes el tripartito, o sea, cediendo, cediendo, cediendo. Y los que tenemos esa conciencia civil de que hemos de luchar por los beneficios, por los derechos de todos, especialmente por los que no pueden hablar, dices, yo me estoy partiendo el pecho, estoy en el 2017 convocando manifestaciones, pero el testigo pasa al gobierno de la nación. ¿Qué hace el gobierno de la nación? Nada, si no, no estaríamos aquí. Claro, Ceder, ceder, ceder. Tener ceder, ceder. el famoso apaciguamiento. El apaciguamiento nunca, nunca ha llegado a apaciguar al nacionalismo. Es un régimen perverso, ya lo sabemos. O sea Sí, que fíjate, ceder, Elda, que ceder. el otro día, me parece que fue ayer o anteayer, el presidente de Cantabria, hablando en televisión, en El Hormiguero, ¿no? En Antena 3, dijo,
Bueno, hay que reconocerle al presidente de gobierno que el tema de Cataluña lo ha resuelto. No dijo lo ha resuelto, pero bueno, lo ha tranquilizado, que ya no estamos en estos, claro, porque va cediendo bueno, hoy mismo el presidente de la Generalitat ha dicho que ha pactado con el gobierno que no se cumpla el 25% del tiempo escolar, de las materias, etcétera, de la escuela en castellano. Lo ha dicho y lo ha desmentido inmediatamente el gobierno, pero lo ha dicho, ¿no? Entonces, claro, sí, no, claro. ¿Por qué? Porque vas cediendo, claro. Pero fíjate que en algún momento acabas de decir, ¿tiene remedio? Sí. Antes de entrar en el remedio y para, digamos, no mejorar mucho la situación, como todo lo que estamos diciendo son opiniones, ¿no? Yo ahora voy a dar datos. Se acabó. Datos para el que los quiera oír. La población de Cataluña son ahora 7.800.000. La de Madrid 6.700.000. Es decir, 1.100.000 más en Cataluña. El PIB de Madrid es mayor que el de Cataluña. Esto no había sucedido jamás. La renta per cápita, la primera Madrid, luego País Vasco, luego Navarra, luego Cataluña. Tradicionalmente ha sido siempre Cataluña la primera. El paro, tradicionalmente País Vasco, Navarra, Cataluña, siempre los primeros. Ahora el primero es el menos paro. Cantabria, País Vasco y Navarra, que tienen el mismo paro, Aragón, Baleares y luego Cataluña. Deuda pública, Cataluña, 84.000 millones. Madrid, 34.000. Ocupaciones, por cada una que hay en Madrid, hay 4 en Cataluña. Eso se lo deberían preguntar a la alcaldesa de Madrid, de Barcelona, ¿por qué? Inversión extranjera. Tradicionalmente, históricamente, más o menos la mitad o más de la mitad de la inversión extranjera que venía a España venía a Cataluña. Ahora viene el 10% a Cataluña, 74% a Madrid. Se han ido 7.000 empresas y voy a decir algunas de ellas. Zúrich, Pastas Gallo, Codorniu, AXA, Bimbo, Planeta, Catalana Occidente, Colonial, Abertis, Celnex, San Miguel, Torras Papel, Aguas de Barcelona, Gas Natural Fenosa, Banco Sabadell y La Caixa. Bien, bueno, hemos opinado tú y yo, ¿no?, de cosas, además sabemos que tenemos razón y está muy bien, pero esto que acabo yo de decir, que habla de un declive económico evidente, es indiscutible. Elda, ¿qué me cuentas? Pues mira, absolutamente esa decadencia que además un compañero mío de Junta, Ferran Brunet, tiene un libro editado por Planeta que son datos, que todos son datos, que es el coste del proceso, del separatismo. Ten en cuenta que nuestra Constitución, yo creo que se inició sin creer en la desconfianza y sobre todo en la deslealtad de algunos gobiernos autonómicos. Es una Constitución hecha de buena fe. Cuando tienes temas como en Cataluña y gobiernos desleales desde el primer momento que copan los medios de comunicación, medios de producción, lo que son las subvenciones, cuando todo esto montas todo un tejido, cualquier cosa que digas no llega a la gente, porque además el relato inventado es lo que es mañana, tarde y noche a través de televisión, a través de radio. Para seguir manteniendo, y de acuerdo con las leyes electorales que tenemos en Cataluña, para que siga gobernando partidos del régimen nacionalista, tienes que seguir convenciendo a la gente de que son víctimas, de que España te roba, de que España te machaca, etc.
no les puedes decir 45% del Fondo de Liquidez Autonómica se dedica a Cataluña y que no podemos financiarnos fuera porque no tenemos suficiente credibilidad. Esto no interesa decirlo. Y la gente, en general, como estamos más preocupados pues, por llegar a final de mes, etcétera, que te miras los titulares y escuchas los titulares y escuchas lo que te machacan mañana, tarde y noche. Tú hablabas antes de Rusia, pues sí, y yo de hecho, sobre la situación en Cataluña sí que hablo de una dictadura, sin ninguna duda, una dictadura de un régimen nacionalista, pues actúan con la metodología de un régimen nacionalista, como es la manipulación y el adoctrinamiento a través de las escuelas, etc. O sea, en los años 90, cuando Jordi Pujol sacó a la luz, o le sacaron a la luz a través de un diario, del periódico, lo que era el programa 2000, es el programa para nacionalizar Cataluña. Bueno, pues, ¿qué más falta para que las personas que son responsables del gobierno de España se crean lo que los propios nacionalistas dicen que volverán a hacer? Y lo volverán a hacer. Oye, tuvimos un referéndum ilegal el 9 de noviembre del 14 y volvimos a tener un referéndum ilegal el 1 de octubre. O sea, cuando han dicho que iban a hacer una cosa, la han hecho. Y mientras tanto, o sea, que ellos actúen como actúan, que ellos tengan el programa que tienen, ya entra dentro de los esquemas. Eso es un régimen nacionalista. Lo que no entra dentro de los esquemas es que sobre todo los partidos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista en España, hayan cedido pensando que era cuestión de partidas presupuestarias, etcétera. No, ese no es el juego. Y cuando uno cree que puede ganar a un tramposo, si tú no eres un tramposo, pues te gana siempre la partida. Y siempre han ido ganando la partida, y es evidente, esa decadencia es terrible. Y esa decadencia tiene además, no solamente es un tema de falta de libertades, es que la falta de libertades también está llevando pues, a todas estas empresas que se van, a la fuga de talento, el talento no viene, a la inestabilidad económica, a la pobreza, y eso es de enorme responsabilidad social, no ya política, social. Porque Uy, no se... Perdona, dime. no, si es que te he interrumpido yo. Sigue, termina, por favor. Cuando hablábamos antes del sufrimiento de las personas, o sea, hay que poner cara cuando dictas unas leyes que se quedan a medias o que son malas leyes o que estás vendiendo a más de la mitad de los constitucionalistas en Cataluña. ¿A cambio de qué? A cambio de seguir en el Congreso. Ponle cara a todas esas personas que no van a poder decir lo que piensan, que sufren por sus hijos, amigos míos, que antes de hacer una fotografía de grupo en determinados sitios se han tenido que poner detrás de la cámara por miedo a que sus nietos fueran represaliados en el colegio. Y te estoy hablando en primera persona. Y lo mismo que me pasa a mí está pasando en Lérida, está pasando en Tarragona, está pasando en Manresa, por supuesto está pasando en Vic, etc. O sea, somos personas, somos ciudadanos y como ciudadanos soberanos del Reino de España. Pero en la misma categoría que todos, o sea, nos abandonan. Claro que se queda mucha gente en su casa y no va a votar. ¿Qué ha cambiado en los últimos 40 años? Él da un gran testimonio, has dicho cosas muy importantes. Mira, para ir acabando, vamos a ver si somos capaces de poner un poquito de optimismo, que no sea cínico, que no sea de mentira. Vamos a entrar en las soluciones. ¿Por dónde ves tú una salida razonable a esta situación que tú describes, ¿no?, como una dictadura nacionalista? Sí. Para mí este es el titular, ¿no? Si yo fuera periodista, diría que ese es el titular, ¿no?, de nuestra conversación. A ver, ¿por dónde ves tú la salida? ¿Qué es lo que crees que hay que hacer en España, en Cataluña? ¿Qué Pues digamos, dirías? a nivel global, diría cumplir la ley y hacer cumplir la ley. Esa es fundamental y tendría que ser un compromiso de cualquier gobierno de España. Parece increíble que lo tengamos que decir, pero no se lleva a cabo en Cataluña. A nivel particular, a nuestro nivel, en todos los ámbitos en los que estemos, incluso cuando la gente diga, no me hables de Cataluña, por lo menos meter una cuña publicitaria, por llamarlo de alguna manera. Cataluña es España. Las personas que viven en Cataluña
son españolas. Tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquiera del resto de los españoles. Tenemos que, o sea, basta de patriotismo de sofá y de terapia de grupo por WhatsApp. Caray, ¿cómo están en Cataluña? Caray, tal y cual. Nosotros tenemos un presupuesto en sociedad civil catalana muy bajo, ¿no? Llegamos a 378.000 euros. Veremos si los cubrimos este año. Y es que no hay ese dinero entre Cataluña, Madrid y el resto de España. Sí, por supuesto que lo hay. Pero ¿cuánta gente, cuántos de mis amigos? Y personalizo ¿cuántos de mis amigos les pides que, oye, pues hazte socio o colabora? Son 10 euros al mes. 10 euros al mes, si nos los tomamos en una cerveza. Pues bueno, sí, bueno, es como si no fuera con ellos. Bueno, pues España va con todos nosotros. Si queremos la mejor Cataluña, si queremos la mejor España, tenemos que tener ese compromiso. Y un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Y por supuesto que no hay ningún régimen que haya durado siglos. Este tampoco durará, pero 40 años que llevamos con ellos ya es más que suficiente. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer lo que podamos para cambiar la situación. Hay quien podrá económicamente, pues estupendo. Sí, además, es que muchas veces, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Pues ayúdame económicamente. Otros podemos dar la cara, podemos ponerle horas. Otros como tú, pues también con tu tiempo, a través de consenso y regeneración, con contactos. Oye, pues te ayudo aquí en prensa. Si se quiere ayudar, por supuesto que se puede. Y entre todos se revierte la situación en Cataluña, pero no tengáis ninguna duda. Lo que queremos nosotros es que se revierta cuanto antes para detener precisamente esa deriva que se tiene en Cataluña hacia la decadencia. Pero que por supuesto que se sale adelante, aquí seguro. Muy bien, Elda. La verdad es que esto es un testimonio, ¿no? Más que una charla, es un testimonio. Está bien que te escuchen y que vean. Y me encanta, ¿no? Cuando hablas de soluciones, cómo eso lo has llevado a las personas y a cada uno de ellos, ¿no? A esos patriotas, ¿eh? A ese personaje nefasto que tantas veces vemos, Elda, de es que sí, pero ¿y eso para qué sirve? Sí. ¿Para qué sirve lo que haces tú que es nada? Yo no sé, lo que hago, no sé si sirve, hago algo, no sé si sirve, y además honestamente, no sé si sirve. Tengo la seguridad que lo que haces tú que es nada, es que no pones ni tiempo ni dinero, ¿no? Un amigo mío dice, mira, o pones tiempo o pon dinero, pero ninguna de las dos cosas, ¿no? Elda, muchísimas gracias. Voy a hacer un resumen muy rápido de este testimonio, ¿no? Que para mí es la palabra clave. Has dicho cosas que son muy importantes, y que deben tocar incluso la conciencia, ¿no? De muchas personas. Hemos hablado de lo que supone la presidencia, ¿no? Del trabajo duro, ¿no? Del acoso, de la muerte civil, del miedo, ¿no? Supone estar como tú, presidenta de Sociedad Civil Catalana, ¿no? La gran sociedad civil para mí de España, ¿no? Donde están, aprovecho también para decirlo, las diferentes fuerzas políticas, ¿no? Representadas a nivel, digamos, social. Social que no político. Tenemos interlocución, Exactamente. pero no hay Exactamente. cargos políticos en Exactamente. sociedad civil. Pero eso está muy bien porque conozco muy pocas sociedades, por no decir ninguna, en donde, y esto es parte de la marca de la Fundación Joan Bosca y de nosotros, ¿no? El que realmente no es un tema de derechas o de izquierdas, sino que ahí estamos todos menos los nacionalistas, ¿no? Empezando por Sociedad Civil Catalana, que es, digamos, el buque insignia de nuestro grupo, ¿no? Bien, entonces decías, bueno, en Cataluña es que no se cumple la ley, ¿no? Y criticabas que decían, bueno, es que el 25% y la ley esta catalana sobre el 25% lo aprueba el 80% del Parlamento catalán. Sí, pero es una ley anticonstitucional, ¿no? Entonces, cumpla usted la ley, ¿no? Cumpla usted la ley. Has hablado y le has llamado muleta, ¿no? A lo que el gobierno de España ha necesitado para poder gobernar, como es el caso.
Y esto es desde la transición misma con los nacionalistas, simplemente que ahora hemos dado un paso que ya es todavía más peligroso, que es ya directamente con los separatistas, ¿no? Y en concreto también con Bildu, ¿eh? O sea, RC y Bildu. Luego has introducido un tema que es fundamental, ¿no? Que es el que nos toca a todos, ¿no? Dices, es que este tema, lo que estamos sufriendo, todo este tema legal del 25%, esto se traduce en sufrimiento de personas, ¿no? En sufrimiento. Esto es un tema de humanidad, sufrimiento de personas. Ya has hablado, bueno, tu mismo caso, ¿eh? que te envenenan las plantas de tu casa, ¿no? Y entonces hablas de vivir sin libertad, ciudadanos de segunda, ¿eh? Claro, y entonces hemos introducido, bueno, luego no vivimos en una sociedad libre y oye, yo he hablado de Rusia, me criticarán por decirles, no sé si es asemejable, pero bueno, es vivir sin libertad y tú directamente has dicho, es una dictadura nacionalista. ¿Eh? A mí esto me parece un régimen autoritario, una dictadura nacionalista, y has hablado como la Constitución cuando se hizo fue de enorme generosidad para tratar de resolver el tema vasco y catalán. Así fue. Y claro, decía sí, pero cuando tú juegas con un tramposo y si tú no eres, pues pierdes, ¿verdad? Porque ahí empezó a la generosidad por parte bueno, Suárez, ¿no? Que eso le quitaba el sueño, ¿eh? El tema de las autonomías, ¿no? Eso yo sé que le quitaba el sueño. Eh, bueno, y entonces hablas de eso, ¿no? A esa generosidad se le pagó o se le devolvió con deslealtad, ¿eh? Con deslealtad. Y entonces has hablado lo del tramposo, ¿no? El régimen autoritario, la dictadura nacionalista, hemos hablado de datos económicos, que esos son, bueno, son los que son. Y cuando hemos hablado de soluciones, esto me ha encantado, ¿no? O sea, hablas de algo simple, algo sencillo, algo que cualquiera entiende, que es involúcrate tú, apoya económicamente o apoya con tu esfuerzo, apoya con tu tiempo, déjate de patriotismo de sofá, ¿eh? Oye, hazte socio, que son 10 euros al mes, ¿no? Que España depende de todos, de los españoles, involúcrese, apoye, y apoye, y ayude a esta gente como Elda, ¿no? Que está luchando todos los días, con ninguna contraprestación de nada, de ningún tipo, más que las convicciones, las ideas y el querer salir de una dictadura nacionalista, ¿no? Yo, Elda, mi reconocimiento, y estoy seguro de mucha gente, y mi agradecimiento a tu labor. Un abrazo. Muchísimas gracias y Gracias, hasta Luis. otra, que nos veremos pronto. Hasta Oye, pronto. y ahora a celebrar tu 45 años de aniversario y un abrazo a Mariano. De tu parte, un abrazo Adiós, grande. adiós, Elda, Gracias. adiós.